ustedes, Debate, el programa de análisis de los hechos que hacen noticia. 9 de la mañana, 2 minutos en Debate por Radio Tacna. Muy bien, la pregunta que hemos formulado a anteriores invitados sigue siendo la misma. ¿Qué va a pasar con el país en el aspecto económico, social, el aspecto de las inversiones, la generación de empleo? Son varios millones que han quedado desempleados producto de la pandemia. ¿Cuáles son las estrategias que pudiera tener o debería hacer el nuevo gobierno para paliar esta situación? ¿Va a haber una inestabilidad política o con la de repente presunta proclamación del señor Pedro Castillo esta inestabilidad ya no va a haber? ¿Qué va a pasar en el aspecto de la gobernabilidad, no es cierto? Por lo menos en el transcurso de los próximos 5 años. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien ya se encuentra en la línea telefónica? Doctor, muy buenos días. Ricardo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mis saludos a todos los amigos de la Tacna, que siempre la tengo muy presente dentro de mí cada vez que con Basadre repaso su sabiduría, que hoy más que nunca hace tanta falta en el Perú. Muchas gracias. Fíjate, Ricardo, haces una pregunta que si realmente tuviera una bolita, una bola de cristal, o fuera Nostradamus, podría decirte cuál va a ser el enfoque del modus operandi político de nuestro país para el 28 de julio. Creo que seguimos inmersos en una auténtica caja de Pandora. No sabemos exactamente qué nos espera. Fíjate cuánto tiempo ha pasado. Las elecciones cumplieron un mes el pasado 6 de julio. Estamos a 10 del mes y solamente a 18 del 28 de julio, fiesta nacional bicentenaria, y no tenemos un presidente o una presidenta proclamada. Solamente ese panorama, mirando fechas, ya de por sí, Ricardo, amigos de Tacna, nos está diciendo de que es incierto el panorama. Pero fíjate, Ricardo, yo sigo creyendo que el Perú, como decía Jorge Basadre, es más grande que sus problemas. Pero los problemas están, los problemas existen, y la agudización en el caso nuestro es evidentemente la ausencia de una credibilidad, la ausencia de crédito, la ausencia de legitimidad. Eso es lo que más preocupa. Alguien me decía ayer, doctor, pero ya no hay nadie en las calles. Espérate, no hay nadie en la calle porque la gente está esperando que haya alguna manifestación gubernamental o del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy mismo nada más, como sabes, hay convocatorias en diversos puntos del país. Estamos como una bomba de tiempo. Y todo esto porque los propios peruanos, voy a decirlo de manera inclusiva, ¿ya? Estamos parándonos a los pies. Nos gusta dispararnos a los pies. Y el primero en hacerlo ha sido el presidente de la República, como lo dije en mi reciente columna, en la medida en que el presidente rompió todo mecanismo de imparcialidad en el tema de las elecciones, llamó a Vargas Llosa, luego dijo que eran elecciones limpias en Arequipa cuando todos las hemos visto pero muy desnaturalizadas y conjeturadas, y finalmente coronó su ausencia de imparcialidad cuando desoye ir llevando una carta que la firmara su canciller al secretario general de la OEA para que haga una verificación in situ del proceso. No perdíamos nada y él como jefe de Estado se hubiera elevado, pero no ha querido, y todo eso a merced a un proceso hacia adentro con pugnas de actas, con pugnas en el propio Jurado Nacional, donde un miembro renuncia, donde otro miembro va a almorzar con los observadores, y
toda una desnaturalización que uno se pregunta qué le ha pasado al país para que tengamos un proceso en ciernes. Lamentablemente todo lo que estamos viendo repercute en nuestra imagen internacional. La imagen es como la de una persona, Ricardo. Si una persona en su imagen no representa, no externaliza la de un hombre probo, nunca va a triunfar en la vida. Lo mismo pasa con la reputación del Estado. Nadie quiere invertir en el Perú. Hablabas hace un instante de los fenómenos de inversión. Pues déjame decirte que en estos momentos todo se ha congelado. Nadie quiere apostar por el Perú, nadie quiere invertir, y los que lo han hecho están sacando sus dineros. ¿Cómo se llama todo eso? Incertidumbre, que es a la que nos ha llevado una clase política sin altura para comprender los verdaderos derroteros que nos pasa en estos tiempos. Bueno, lo que hemos escuchado nosotros por parte de los miembros de Perú Libre, doctor Rodríguez Mackey, es que ellos quieren una constitución nueva, ¿no es cierto? ¿Vamos a hacer algunos cambios en la constitución? No, la constitución tiene que ser completamente nueva y para eso necesitamos de una asamblea constituyente. El tema está que esa figura no está en la constitución política actual, entonces, ¿cómo podría ser convocada por el gobierno, un eventual gobierno de Pedro Castillo, una asamblea constituyente, si eso tiene que pasar de todas maneras por las manos del Congreso Nacional? A ver, yo te agradezco la pregunta, Ricardo. Lo seguiré diciendo. Me opongo por asuntos de forma y de fondo que los peruanos sigamos disparándonos jurídicamente esta vez para cambiar una constitución. La que tenemos de 1993 consagra la economía social de mercado. Es una constitución que nos permite crecer. Mira, el mes pasado el Perú ha crecido. Todo eso, incluso en infinidad de columnas, defiendo a la constitución política que tenemos que mantener. Pero de allí a sostener que no se puede cambiar la constitución porque no dice que se pueda convocar a una asamblea constituyente, pues yo como hombre del derecho tengo que decirte, Ricardo, que eso es un engaño, muchachos. Yo soy muy serio, al pan pan y al vino vino. La asamblea constituyente es el resultado de una consecuencia política. La asamblea constituyente nunca debe estar señalada en una constitución, porque las constituciones, Ricardo, están hechas para adelante, para pervivir en el tiempo. Ninguna constitución, lo que te quiero decir, es que establece el mecanismo para cómo muere una constitución, porque eso le quita peso y piso. La constitución, a diferencia de las otras normas jurídicas, es una de carácter político en su origen. No nace como en el Congreso, como las demás normas, por votaciones que se hagan en el seno del Congreso. No, la Constitución nace por el pueblo, del pueblo, por un acto político. Por eso que la Constitución tiene principios, por eso que para hacer la Constitución hay que ir a votar a los constituyentes, y para que se apruebe el instrumento redactado, como va a pasar en Chile, pues también tenemos que salir a referéndum. De manera que la Asamblea Constituyente no tiene nada que ver con el Congreso actual. No se dejen engañar. Yo como hombre del derecho y que me opongo a un cambio de constitución, quiero decirlo, porque la Asamblea Constituyente está fundado en el poder constituyente que supera a los actores políticos. Alguien había dicho aquí en Lima que para que haya Asamblea Constituyente pues se tienen que poner de acuerdo los partidos políticos. Tremenda barbaridad. ¿Ustedes creen, amigos de Tacna y de todo el sur del Perú, que una constitución, y digo mejor, que una asamblea constituyente depende de partidos políticos, que en el Perú además habrán 1, 2 o 3 y los demás son movimientos, dependerá de cúpula, de élites políticas? No, las asambleas como las de 1789, donde Mirabeau se levantó del salón del juego de la pelota y le mandó a decir al rey Luis XVI que no se moverían de ese salón en Versalles hasta darle una constitución a Francia. Ese es el poder constituyente. En cambio, Ricardo,
dentro de la Constitución lo que existe es el denominado poder de revisión. Por eso es que hay reforma en la Constitución. Por eso sí se está permitido. Entonces, ¿cómo se logra una asamblea constituyente? Pues fíjate, el artículo 206 lo dice muy claro, establece la prerrogativa final que 0,3% de los peruanos, recaudación de firmas, etcétera, en un referéndum pueden confirmarlo. Para que eso no pase, y también lo dije en una columna pasada, es que debería haber una suerte de contrafirmas, es decir, votar, recaudar firmas para que se mantenga la constitución política y no para que sea cambiada, y no, como están diciendo, con el enfoque malo de que van a hacer una recaudación, van a recoger firmas para que no haya asamblea constituyente. Es decir, no hay que hacerlo en negativo, porque la asamblea constituyente nunca puede ser objeto de desnaturalizaciones o de oposiciones. Hay que hacer una recolección de firmas para que se mantenga la Carta Magna, que es distinto, para que no haya una asamblea constituyente. Claro, yo le vuelvo a insistir sobre las declaraciones de dirigentes de Perú Libre, ¿no es cierto? La señora Boluarte, el propio candidato Castillo, el señor Vladimir Cerrón, que dice, para poder emplear nosotros la metodología de nuestro gobierno, el ideario de Perú Libre, tenemos que cambiar toda la constitución política del Estado, hacer una constitución que esté acorde con este programa de gobierno que nosotros manejamos. Luego se le dice, pero ustedes tienen un equipo técnico donde está el señor Frank, que han dicho otras cosas, etcétera. Inclusive por ahí se deslizó que, como usted manifiesta, podrían haber reformas constitucionales, que ya sería otra cosa. No, nosotros queremos un cambio total de lo que es la constitución política. ¿Cómo interpreta usted esa situación? Ya, ese es, evidentemente, ya tu pregunta ya no es sobre si se puede o no convocar una asamblea constituyente, lo acabo de explicar que sí. Lo que tú ahora me preguntas es sobre el contenido de la Constitución que pudiera haber. Comprenderás que me opongo totalmente, lo he dicho en mis columnas, es una tremenda aberración jurídico-política que tengamos una Constitución que quiera cambiarnos todo nuestro modelo económico, nuestra economía social de mercado consagrada, nuestra libertad de iniciativa privada. Mira, estamos en el siglo XXI, no estamos en los tiempos en los que el comunismo, las guerrillas, otrora hicieron repercutir el mundo entero en los años 50 y 60 y había quienes le creyeron. Estamos en el siglo internacional de la interacción, de la globalización, de los bloques, de los intercambios. La gran pregunta, ¿acaso con una economía popular de mercado como está aspirando Perú Libre podríamos conseguir ese cometido? Seamos claros, lamentablemente estamos en una etapa de la historia donde están surgiendo estas visiones retrógradas de querer formular una constitución del cangrejo que nos va a hacer mucho daño, que nos va a retrotraer y nos va a quitar la gran oportunidad de ser un país con despegue y nos convertirá en la sociedad de la prosperidad falaz, la república de la prosperidad falaz, que será la segunda república porque la primera fue por el guano y el salitre. No se dan cuenta de lo que están haciendo, y eso sí realmente sería volvernos a los tiempos pretéritos, donde la gente realmente vivía haciendo largas colas, con un sol o con el INTI que no servía para nada. Tengamos mucho cuidado con eso, seamos responsables. Yo aspiro y espero que quien gobierne el Perú, no puedo decir ni hacer una presunción de nada, sea el señor Castillo o la señora Fujimori, asuman y entiendan que el derrotero del Perú en estos momentos es hacia adelante,
hacia tener más PLCs, hacia vincularnos con los grandes bloques del mundo, para que el Perú deje de ser un país exportador de materia prima y se convierta en el soñado país de la industrialización. Allí está el verdadero derrotero de nuestra patria. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de lo que significan las inversiones, doctor Rodríguez Mackey, que creo que los economistas en su mayoría, bueno, yo creo que en la totalidad manifiestan de que inversiones es igual a empleo, ¿no es cierto? Y ahora tenemos un déficit terrible de desempleados producto de la pandemia y de repente por malas medidas de gobierno, por lo que sea, pero hay millones de personas fuera de sus puestos de empleo. No me refiero a la parte informal, sino también a la parte formal, ¿no? Aquí en Tacna, por ejemplo, ha salido bastante personal contratado porque dicen, si todo el mundo va a trabajar en su casa, entonces mejor que se quede allí nomás porque todo esto de la pandemia no pueden asistir, ¿no es cierto?, presencialmente a las oficinas. Bueno, hay cantidad de gente que está en la calle actualmente. Entonces, las inversiones podrían ser de repente una solución para la generación de empleo, pero con estas características de un gobierno presuntamente, no, porque todavía no hay nadie proclamado, de Perú Libre, ¿usted piensa que las inversiones podrían tener confianza en aplicar sus capitales en el país? Es evidente de que no. Fíjate, Ricardo, si en el Perú se mueren las inversiones, nos morimos los peruanos. Tenemos que ser muy claros y directos. Eso de revisar, por ejemplo, los tratados de libre comercio o de ponerle trabas a las importaciones. Si acaso hacemos eso, por ejemplo, ¿crees que no van a hacer con nuestros productos lo mismo en el extranjero como una medida de represalia? Somos tan cándidos que no nos estamos dando cuenta que vivimos en el mundo de la interdependencia, donde unos se necesitan con otros. La inversión es lo único, como muy bien lo has dicho, que puede generar trabajo para que llegue pan a las ollas y a las casas, comida a las casas. En estos momentos la pobreza se ha incrementado a casi 4 millones como consecuencia de la pandemia. La gente está sin trabajo y los que ganaban antes los han despedido y ganan muy poco. Esa es la verdadera realidad. Frente a ello, vamos a aplicar medidas de planificación, vamos a espantar, ahuyentar a la inversión extranjera. Mira, los todopoderosos de las inversiones no pierden. Ellos dicen, si el Perú no quiere, pues me voy a otro país. Buscan el fenómeno de la oportunidad y de la circunstancia, porque tampoco van a invertir si ven que no hay reglas claras, si ven que se las cambian. Ahí está el grave problema. Hay que pensar mucho en la patria antes que en esas quiméricas y febriles intenciones que están surgiendo en los últimos meses. Bueno, y en cuanto, y esta es una pregunta a su vasta experiencia como analista, ¿no es así? En cuanto a lo que podría cambiarse de todas maneras en un próximo gobierno, ya sea de un partido o de otro partido, ¿qué es lo que tendría que observarse en el país para que haya, diríamos, por lo menos alguna reformulación en las actividades que se han observado hasta el momento? Hay que tener, desde luego, la salud, ¿no es cierto?, el tema de las inversiones, la reactivación económica y demás, pero en cuanto, por ejemplo, a lo que significa el aparato del Estado, ¿cree usted que, de todas maneras, debería de haber por allí algún tipo de reformulación de lo que tenemos en la actualidad? Sin duda alguna, hay varios procesos en marcha. Estructuralmente, por ejemplo, lo hemos dicho hasta la saciedad, es necesario que contemos con un parlamento bicameral. Nadie ya se cree el cuento de que porque son dos grupos de diputados y el Senado se va a gastar más plata. No creamos en demagogias. Necesitamos leyes que realmente sean hechas con filtro, y un parlamento con bicameralidad nos va a dar la oportunidad de tener una suerte de nudo para que todos los instrumentos que vayan creándose tengan una consecuencia conforme lo esperado. Pero además necesitamos que nuestra Constitución sea mejorada
en el tema de la corrupción. Hay que ingresar un capítulo que fortalezca la lucha contra la corrupción, que sigue siendo uno de los principales y más importantes y dramáticas lacras que están hiriendo el sentimiento nacional. No es posible que la corrupción no nos haya dejado comprar camas COVID, paquetes de kit para atender enfermos, hospitales de campaña. La corrupción se ha enquistado y tenemos que combatirla, pero no solamente con normas penales. Yo creo que es necesario que creemos un marco en la propia constitución política que incluya esta frontalidad con el fenómeno de la corrupción que nos ha hecho realmente mucho daño, y evidentemente también creo que hay otros ámbitos en los que hay que seguir fortaleciendo, porque todo Estado siempre, cada vez que va avanzando el destino y la vida, necesita reformulaciones, avances, pero de allí a querer cambiar de modelo económico, mira, que se hagan todas las reformas posibles, pero al modelo económico hay que ponerle una velita misionera todas las mañanas como a San Judas Tadeo para que le dé trabajo y nos dé trabajo a los peruanos, porque de lo contrario estaríamos jugando realmente con el futuro de nuestros hijos. Muy bien. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackay, por sus comentarios siempre interesantes. Hay que seguir analizando la problemática nacional. De repente, en el transcurso de los próximos días, vamos a solicitar nuevamente su concurso para ampliar sobre estos temas de importancia para conocimiento de la población. Muy amable. Encantado, buenos días.